Vamos a empezar con una pregunta que la verdad parece casi de ciencia ficción. ¿Cómo es posible que en 2025 dos casas en el Caribe, una física de ladrillo en Puerto Rico y otra totalmente digital en la República Dominicana, se hayan convertido en motores macroeconómicos, motores capaces de mover millones y sobre todo de redefinir la influencia política? Es que el escenario es fascinante. Lo que tenemos sobre la mesa son varios análisis, informes económicos, crónicas, que describen dos fenómenos que, bueno, son paralelos pero operan en universos completamente distintos. Claro. Por un lado, tenemos el modelo de Bad Bunny, que convirtió una residencia de conciertos, la casita, en un imán para el turismo físico, pero también en un catalizador de la identidad nacional. Y por el otro lado, Santiago Matías, Alofoque, que ha hecho justo lo contrario. En lugar de atraer gente a un sitio físico, ha construido un monopolio de la atención digital. Una especie de gran hermano global con la casa de Alofoque. Exacto. Nuestra misión hoy es, pues, desgranar esto. Entender cómo estos dos gigantes del entretenimiento no solo están generando cifras de récord, sino que están moldeando de forma activa la economía y la agenda política de sus países. Empecemos por lo tangible, ¿no? Por el dinero. Sé por el PIB frente al clic, por así decirlo. Aquí es donde los números de verdad empiezan a desafiar un poco la lógica. Hablemos de Bad Bunny. Su residencia en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí, generó un impacto económico que uno de los estudios que manejamos estima en 713 millones de dólares en 2025. Lo tengo aquí apuntado y es que me sigue pareciendo una rata, de verdad. 713 millones. Es una cifra increíble. Para que nos hagamos una idea, podemos comparar esto con algo. No sé, con el presupuesto de turismo de todo el país, por ejemplo. Pues es que la comparación es casi absurda y por eso es tan relevante. Esa cifra supera con creces el presupuesto anual de promoción turística de muchísimos países de la región. Lo fascinante de este modelo, y donde los informes ponen el acento, es que es un impacto físico, tangible. No son métricas de redes sociales. No, para nada. No estamos hablando de likes. Los análisis hablan de más de 600.000 visitantes extranjeros. 600.000 que volaron a la isla específicamente para este evento. 600.000. Es que eso te colapsa la infraestructura de cualquier sitio, vamos. De cualquier sitio. Exactamente. Provocó que las aerolíneas tuvieran que añadir frecuencias de vuelos y la ocupación hotelera, bueno, según los datos del sector, rozó el 100% durante meses. El 100%. Es un efecto dominó, directo, palpable, sobre la economía real. No es una campaña de marketing. Es gente llegando, durmiendo en hoteles, comiendo en restaurantes, cogiendo taxis. Es la economía de la calle. Y eso me lleva a otro punto que me llamó muchísimo la atención en la documentación. El impacto no se queda solo en las grandes cadenas o en las aerolíneas. Se menciona explícitamente al comercio local. Hay un dato que es brutal. Artesanos como los que fabrican las máscaras de gigantes, que es un símbolo cultural muy potente allí, vieron sus ventas aumentar un 340%. Es un salto cuántico. Claro, porque la propuesta de Bad Bunny no era solo un concierto, era una inmersión cultural. Lo que los análisis denominan un folclore moderno. Él integró esa artesanía, esa cultura popular, dentro del propio espectáculo. No era un souvenir que comprabas a la salida, era parte de la experiencia que ibas a vivir, ¿sabes? Entiendo. Por eso el impacto llega a capas tan profundas de la economía local, beneficiando a transportistas, a guías turísticos, al sector de la gastronomía, a todo el mundo. Entiendo. Pero aún así hay una cifra que me cuesta creer. Uno de los estudios de la consultora Gaither International, que está entre nuestras fuentes, sugiere que este fenómeno, por sí solo, contribuyó a un aumento de entre el 5 y el 7% del Producto Interior Bruto de la isla en 2025. Sí, es un dato potentísimo. Espera, freno un momento. Porque un aumento del 7% del PIB, o sea, esos son cifras de un boom petrolero, o de la entrada de un país en la Unión Europea. ¿Cómo es posible que un solo evento cultural tenga ese peso? ¿Es sostenible o es un espejismo de un año? Es la pregunta clave. Y la respuesta que se desprende de los análisis es que, si bien el evento es puntual, su impacto es estructural. No es solo el gasto directo que se hace en esos meses, es la imagen internacional que proyecta, la atracción de futuras inversiones, el fortalecimiento de la marca país de Puerto Rico, asociada a la cultura, ya no solo al sol y playa. Ah, vale.
Los economistas que consultan en los informes argumentan que aunque la cifra del 7% es de un año excepcional, deja un pozo, deja una infraestructura turística y una reputación que pueden ser explotadas durante años. Un solo artista con una residencia ha conseguido mover la aguja económica de todo un país, algo que décadas de políticas públicas no habían logrado. Vale, entonces tenemos un modelo físico casi del siglo XIX en su simpleza. La gente viaja, gasta dinero y la economía real lo nota. Pero lo fascinante de los materiales que analizamos es que nos presentan un modelo totalmente opuesto en la República Dominicana. Santiago Matías, Alofoque, juega en un tablero que no tiene nada que ver con vender entradas. No, no tiene absolutamente nada que ver. Si el modelo de Bad Bunny es la economía de la experiencia, el de Alofoque es la más pura economía de la atención. Su producto no es un evento, es el flujo constante de contenido. Y el hito que lo demuestra es el récord Guinness que consiguió por la transmisión en vivo más larga de la historia. 38 días ininterrumpidos de la casa de Alofoque. 38 días. Es una locura. ¿Cuál es el modelo de negocio ahí? No puedes vender entradas para algo que dura más de un mes y que además es gratis en YouTube. ¿Cómo se monetiza eso? Se monetiza capturando la atención de forma permanente y luego vendiendo esa atención a las marcas. La estrategia no es un pico de actividad, como un concierto, sino convertirse en radio, en el ruido de fondo constante en la vida de la gente. El producto es la atención en sí. Exacto. El producto no es el show, el producto es la atención de millones de personas. Y para lograrlo, la inversión fue considerable. Se habla de más de 40 millones de pesos en infraestructura de transmisión 4K. Convirtió lo que era un simple apartamento en un estudio de televisión global. Y los resultados, en términos de audiencia, son de otra galaxia. Las métricas que tenemos hablan de más de 986 millones de horas vistas en 2025. Una barbaridad. Hay un dato en los informes que es demoledor. Su plataforma en YouTube superó en horas de visionado a cadenas de noticias internacionales como Al Jazeera. Se posicionó como el multimedios número 1 del mundo en esa plataforma. Y esto nos lleva a la verdadera revolución de su modelo, que no es tanto la audiencia masiva, sino cómo la monetizó. Alofoque no interrumpe su contenido para meter anuncios. Él integra las marcas directamente en la narrativa del reality. Los analistas de medios lo llaman publicidad nativa en su máxima expresión. ¿Puedes ponerme un ejemplo práctico de cómo funciona eso? Pues imagina que en lugar de un corte publicitario para una marca de refrescos, ves a los concursantes dentro de la casa teniendo una discusión acalorada sobre algo. Y para calmarse, uno de ellos abre la nevera, saca ese refresco concreto, lo sirve y la conversación sigue. Ah, vale. O que la prueba semanal consista en crear el mejor plato usando los productos de una marca de supermercados. La publicidad ya no es una pausa, es parte del contenido. Se rompe la barrera, ¿sabes? Y se crea un ecosistema económico propio donde las marcas pagan por ser parte de la historia. Vale, entiendo. Uno mueve la economía real y el otro la economía digital. Son dos titanes. Pero el poder no es solo dinero. ¿Cómo se traduce todo esto en influencia social y política? Porque es evidente que estas casas se han convertido en plataformas con un poder inmenso. Exactamente. Y aquí es donde sus caminos se divergen por completo. A nivel cultural, las narrativas son casi opuestas. Lo que te comentaba antes de Bad Bunny con La Casita, los análisis lo describen como una apelación a la nostalgia y al orgullo local. Un folclore moderno. Cuando los informes hablan de folclore moderno, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Qué hacía en el escenario para ganarse esa etiqueta? Pues a ver, fusionaba géneros. Mezclaba el reggaetón, que es un sonido global, con ritmos puramente puertorriqueños como la plena o la bomba. Y sobre todo invitaba al escenario a leyendas de la música de la isla, artistas de salsa, de boleros, que las generaciones más jóvenes quizás no conocían tanto. Creaba un puente, entonces. Creaba un puente generacional, sí. Un discurso de esto es lo que somos, de aquí venimos y esto es lo que exportamos al mundo. Entiendo. Una reivindicación de la identidad. Mientras el enfoque de Alofoque, en La Casa, se describe con términos mucho más crudos. Autenticidad sin filtros, morbo, la sociedad del espectáculo, no parece que busque la nostalgia precisamente. No, para nada. Busca la inmediatez del conflicto. Su método consiste en reunir a influencers, artistas y figuras polémicas en un espacio cerrado y dejar que la fricción genere contenido.
No hay un guión que reivindique una identidad nacional. Se busca generar debates sociales de forma explícita, a veces de manera muy directa y sin filtros. Es un reflejo, quizás exagerado, de la sociedad en tiempo real. Y esta diferencia de enfoque cultural se traduce directamente en dos formas muy distintas de ejercer la influencia política. Bad Bunny parece asumir un rol de activista más clásico, ¿no? Sí, él utiliza su plataforma como un altavoz para un mensaje político muy concreto. Las crónicas periodísticas destacan cómo usó el escenario de La Casita para protestar contra la crisis energética de la empresa Luma o para criticar abiertamente la situación colonial de Puerto Rico. Sus letras se convierten en eslóganes. Claro. Se menciona específicamente la canción Lo que le pasó a Hawái como un himno de soberanía que conecta con una generación muy politizada. Y esto crea un fenómeno fascinante que los informes llaman el turista consciente. Me pareció un concepto potentísimo. Lo es. Define a la gente que viaja y gasta una media de $1.800, según las estimaciones, no solo por la música, sino para sentirse parte de un movimiento social y político. No van a un concierto, van a una manifestación cultural. El gasto económico está impulsado por una convicción política. Y eso es un fenómeno nuevo a esta escala. Vale. Y en la otra esquina, Santiago Matías no parece estar lanzando mensajes políticos directos. Su influencia es más sutil, pero quizás más profunda. Mucho más. Los sociólogos dominicanos que citan en las fuentes definen la Casa de Alofoque como la nueva plaza pública. No es un altavoz para un mensaje, sino el espacio donde se generan y discuten los temas que marcan la agenda nacional. Se describe como un experimento social en tiempo real donde se testa el humor de la sociedad. Pero, ¿de verdad los políticos le dan tanta importancia? Quiero decir, ¿más que a los telediarios de toda la vida o a los grandes periódicos? Según los analistas políticos que hemos consultado en estas fuentes, sí. Y de forma abrumadora. Ha llegado un punto en que los políticos dominicanos de todo el espectro ideológico buscan ser mencionados o invitados a sus plataformas para ser validados. Increíble. Entienden que el rating de Alofoque tiene más peso electoral que muchos medios tradicionales juntos. Es un cambio de paradigma total sobre dónde reside el poder mediático. Por esa capacidad de redefinir las reglas del juego, la revista Forbes lo incluyó entre los personajes más creativos de 2025. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Hemos visto dos modelos que, desde una pequeña esquina del Caribe, han demostrado un poder económico y político sin precedentes. Uno es capaz de influir directamente en el PIB de un país, y el otro, potencialmente, en el resultado de unas elecciones. Lo que las fuentes nos muestran es el surgimiento de una nueva era en la economía creativa. Una era donde figuras individuales, ya sean artistas o creadores de contenido, pueden ejercer una influencia que hasta hace muy poco estaba reservada exclusivamente a los estados o a las grandes corporaciones. Han construido sus propios ecosistemas, con sus propias reglas, su propia economía y su propio poder político. Y esto me deja pensando, el material que hemos analizado se pregunta si todo esto es un desarrollo real y sostenible para la región, o si es simplemente una versión 2.0 del viejo pan y circo. Pero quizá la pregunta más profunda que se esconde detrás de todo esto sea otra. Si la residencia de un artista puede aumentar el PIB de un país un 7% y un programa de YouTube se convierte en la plataforma política más relevante de una nación, ¿qué significa eso para el futuro del propio concepto de Estado-nación en la era del creador global?